Top 8 mejores sistemas de artillería de Venezuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los mejores sistemas de artillería antiaérea, artillería remolcada, artillería autopropulsada y artillería de lanzadores múltiples del Ejército e Infantería de Marina de Venezuela. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. Cañón automático antiaéreo CTSU-23-2. El CTSU-23-2 es un cañón automático antiaéreo doble remolcado de 23 mm. El CTSU-23-2 ha empleado cañones automáticos 2A14 de 23 mm. Fue diseñado para emplearse contra aviones que volaban a baja cota con un alcance de 2,5 km, así como contra vehículos blindados situados a una distancia de 2 km y para defender tropas y posiciones estratégicas y ataques aéreos llevados a cabo por helicópteros y aviones de ataque a tierra. Venezuela adquirió 300 unidades de la variante CTSU-23 SON 1-4, que está equipado con un sistema de control de tiro que incluye un telémetro láser, cámara de video, mira telescópica con un termógrafo y una mira nocturna. Estos cañones llegaron a Venezuela entre 2010 y 2014, totalmente nuevos. 7. Obús Otto Melara M56. El M56 fue diseñado en 1956 en Italia por la compañía Otto Melara como un arma de despliegue rápido, excepcionalmente ligero y no obstante con aceptable potencia de fuego. Comenzó su fabricación en 1957. El arma se diseñó inicialmente para unidades de intervención rápida, muy móviles y que precisaban, no obstante, una pieza artillera de apoyo flexible y polivalente. En principio, unidades de infantería de marina, unidades paracaidistas, tropas de montaña y de caballería ligera. El diseño es excepcionalmente simple, es pequeño de dimensiones y no obstante tiene un digno calibre de 105 mm y 14 calibres. Su peso es de solo 1250 kg y puede descomponerse en 12 cargas para su fácil transporte en terrenos abruptos. Puede ser fácilmente remolcado por 12 vehículos 4x4, helicópteros utilitarios e incluso sobre el lomo de 12 mulas. El M56 emplea munición calibre 105 mm, tiene un alcance de 10,5 km con munición HE y de 14 km con munición especial. Su cadencia de tiro es de 6 disparos por minuto y necesita de 6 sirvientes para su correcto funcionamiento. Las Fuerzas Armadas venezolanas emplean el M56 tanto en el ejército como en la infantería de marina. Se desconoce el número de piezas en servicio. 6. Morteros autopropulsados 2S23 Nona SVK. El mortero autopropulsado 2S23 Nona SVK está equipado con un mortero 2A60 de 120 mm de carga en recámara, capaz de ofrecer fuego directo e indirecto. El rango máximo de disparo es de 8,8 km con proyectiles convencionales, 12,8 km con proyectiles asistidos por cohete y 9 km con munición guiada por láser Kilotop 2. Como armamento secundario dispone de una ametralladora PKT de 7,62 por 108 mm. Además cuenta con 6 lanzagranadas 902B Trucha para granadas de humo 3D6 ubicados en los laterales de la torre. Venezuela adquirió 18 de estos morteros. 5. Obús remolcado M114A1. El obús M114 de 155 mm es un obús remolcado estadounidense desarrollado después de servicio en 1942. El obús M114 es de cañón corto, equipado con mecanismo de cierre manual y mecanismo de disparo de persecución. El obús utiliza proyectiles con la carga propelente por separado. Dispara proyectiles de alto explosivo, de humo e iluminantes a un máximo de 14.600 metros, 14,6 km, y su cadencia de tiro es de 4 disparos por minuto y 40 disparos por hora en fuego sostenido. En Venezuela, 18 buses M114A1 llegaron a comienzos de la década de 1960. 4. Obús autopropulsado AMX-13 MKF3. El AMX-13 MKF3 es un obús autopropulsado de 155 mm desarrollado por el ejército francés.
El obús tiene una cadencia máxima de tiro de 3 a 4 disparos por minuto. Su alcance, dependiendo de la munición, es de 17 km hasta los 23 km. Necesita de 7 sirvientes para su correcto funcionamiento. Su chasis blindado lo protege contra el fuego de armas ligeras. En la primera mitad de la década de 1970 arribaron 12 de estos obuses a Venezuela. Para estar en servicio en la actualidad han pasado por un proceso de modernización en el Centro de Mantenimiento de Blindados del Ejército Venezolano. 3. Lanzacohete múltiples BM-21 Grad. El BM-21 Grad es un lanzador de cohete múltiple soviético de 122 mm montado en un camión. Se desarrolló a principios de los años 60. Es actualmente el lanzador múltiple más usado del mundo. En total, 36 países aún lo mantienen en servicio. Varios otros países han copiado y sacado su propia versión del BM-21. El BM-21 puede lanzar sus 40 cohetes en apenas 20 segundos, pero también pueden dispararse individualmente o en pequeños grupos en intervalos de varios segundos. Cada cohete del BM-21 mide 2,87 metros y tiene un alcance de hasta 40 kilómetros. Estos pueden llevar cargas explosivas, incendiarias o químicas. Los BM-21 son efectivos para destruir puestos estratégicos como puertos, aeropuertos, fábricas y atacar a la infantería mecanizada enemiga. Venezuela recibió aproximadamente 54 de estos lanzadores múltiples en el 2011. 2. Obús autopropulsado 2S-19M1 MSTA-S. El 2S-19 MSTA-S es un obús autopropulsado de 152 mm ruso diseñado a inicios de los años 60. El 2S-19 MSTA-S es un obús autopropulsado de 152 mm ruso diseñado a inicios de los 80, que entró en producción y servicio en 1989. El chasis del vehículo se basa en el del T-80, pero propulsado por el motor de un T-72 con 840 caballos de fuerza. El obús 2A65 del 2S-19 tiene un alcance máximo con munición estándar de 24,7 km y con munición especial del tipo ERA de 36 km, aunque en la versión de exportación 2S-19M1 155 presentada en 2006 con cañón de 155 mm estándar de la OTAN, el alcance máximo aumenta a más de 40 km. Como arma secundaria lleva una ametralladora NSVT de 12,7 mm con 300 proyectiles, empleada para defensa antiaérea y defensa cercana. El ejército de Venezuela comenzó a recibirlos en 2011 y en total tendrían en servicio 48 piezas del 2S-19. 1. Lanzacohete múltiples BM-30 Smerch. El BM-30 Smerch es un lanzacohete múltiples ruso diseñado durante la era soviética. El BM-30 Smerch es un lanzacohetes múltiple ruso diseñado durante la era soviética. Está diseñado para destruir objetivos blandos como infantería o realizar fuego contra batería. Entró en servicio con el Ejército Rojo en 1989. El BM-30 viene equipado con cohetes de 300 mm con alcance de hasta 90 km. El área que cubre una salva de 12 misiles suyos es realmente gigantesca, 67 hectáreas. Un cohete del Smerch pesa 800 kg, el peso de su munición es de 280 kg. Como afirman los especialistas, es una relación única entre el peso de la unidad propulsora y el de la munición. La cabeza del misil está cargada con 72 submuniciones de 2 kg de peso cada uno. El ángulo de arribada es totalmente vertical de 90 grados, hecho que se logra mediante un sistema de paracaídas, cuyo ángulo de impacto normalmente varía entre 30 y 60 grados. El sistema usa también otro tipo de carga de combate como minas antipersonal y antitanque, cargas incendiarias, termobáricas e inteligentes. Venezuela adquirió 12 lanzacohetes BM-30 Smerch.